Hola amigos, bienvenidos a este canal. Nosotros somos Alien del Corral. Cuando hablamos de la historia de la humanidad, nos remontamos a muchos siglos atrás, incluso a unos cuantos milenios. Y el único testigo que puede relatarnos cada paso que ha dado, no solo la humanidad, sino el mundo como tal, es el tiempo. Y hablar del tiempo es como hablar de la misma creación, algo que el humano aún no termina de resolver. Antes de comenzar con el video, ¿sabías que el pez diablo es un animal muy endémico de los lagos y ríos de Sudamérica, ya que el hábitat es tan extenso que corre desde Costa Rica hasta Argentina, pero se ha convertido en una de las plagas más grandes en los lagos del norte de México? Si quieres saber más sobre este grandioso pez, te dejo el link del video para que conozcas un poco más sobre este. El día de hoy te hablaré sobre 5 de las ciudades que han visto a la humanidad desde tiempos inmemorables y que ahora son una de las reliquias más antiguas que nos hacen recordar cómo fue nuestro pasado y el cómo es que llegamos a ser lo que ahora somos. Jericó es una ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán en Palestina. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea demuestran que se edificó hace más de 10.000 años. Sus habitantes originarios fueron los cananeos. Jericó está mencionada en los textos bíblicos y situada a las orillas del río Jordán. En la tradición judeocristiana, la ciudad es conocida como el lugar donde los israelitas entraron a la tierra prometida, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. Según la Biblia, la ciudad fue tomada de manera milagrosa al ser derribados los muros por el sonido de las trompetas de los hebreos. Tras la conquista musulmana, Jericó, dominado Ariá en árabe, pasó a formar parte de Yud Filastin, el distrito militar de Palestina. A su vez, parte de la provincia de Bilad al-Sham. En 1179, los cruzados reconstruyeron el monasterio de San Jorge de Coshiba, en su ubicación original, a unos 9.7 kilómetros del centro de la ciudad, y construyeron 2 nuevas iglesias y un monasterio en honor a Juan el Bautista. En los años finales del dominio otomano, Jericó formaba parte de Qaf y Emerat en Jerusalén. Sus habitantes tenían el procesamiento del índigo como uno de sus principales fuentes de ingresos, usando calderos específicamente diseñados para ello, que les prestaban las autoridades otomanas en Jerusalén. Argos es una ciudad ubicada en la península del Peloponeso, fundada hacia el 2000 a.C., aunque creencias populares dicen que es la ciudad más antigua de Grecia. Incluso que en ella nacieron los soldados que luego lucharon en la batalla de Troya. La leyenda atribuye su fundación al Pelasgo Ínaco, a su hijo Foroneo o a su nieto Argos. Sus descendientes reinaron durante varias generaciones de Helanor. El último rey de la dinastía fue derrocado por el egipcio Danao. Homero, en el catálogo de las naves de la Ilíada, coloca el territorio de Argos, que comprendía también las ciudades de Tirinto, Hermione, Asine, Trecén, Eyonas, Epidauro, Egina y Macés, bajo el gobierno de Diómenes, que había sido uno de los epígonos. Las luchas con Esparta fueron continuas, y la causa principal fue la posesión del distrito de Sinuria o Tiriátide, fronterizo entre la Lacedemonia y la Argólide. Una de estas batallas ocurrió hacia 545 a.C., que, según Heródoto, fue disputada entre 300 argivos y 300 espartanos seleccionados. Una deidad local más importante fue Hera, de origen aqueo, el Hereo de Argos, situado algunos kilómetros al norte de la ciudad. Era el centro de culto de todo el distrito. En la Acrópolis de Argos había un templo de Zeus Lariceo y un templo de Atenea.
y en el camino de ascenso estaba un santuario de Hera Acrea, un templo de Apolo de Iradeótides y un santuario de Atenea Oxíderces. También había en la ciudad templos de Apolo, Licio, Dionisio, Afrodita, Urania, Hera, Atenea, Hécate, Asclepio y Tique, santuarios de Leto, Deméter, Pelásgide, Poseidón, Prosclícito, Ilitia, Artemis, Peito, Atenea, Salpinga, Cefiso, Afrodita, Zeus, Nemeo, Sóster y las Horas, así como los héroes de Anfinarao y Batón. La ciudad moderna se sitúa al pie de una colina y posee una serie de edificios modernos que se ven dominados por el castillo de Larisa, a 300 metros por encima. De este castillo del siglo XIII solo perduran sus paredes exteriores y el armazón de un torreón. También en el castillo se encuentra un museo donde se exhiben cerámicas, armas, mosaicos y una armadura de bronce del siglo VIII a.C. que nos remiten a la antigua ciudad. Luxor forma parte de la antigua ciudad de Tebas. Fue denominada por Homero como la ciudad de las 100 puertas, debido a las numerosas puertas que tenían las murallas y templos antiguos que se remontan al 2000 a.C. El templo de Luxor fue realizado durante el Imperio Nuevo. Estaba unido al templo de Karnak mediante una avenida, flanqueada por esfinges. Fue construido por dos faraones fundamentalmente, Amenhotep III, que construyó la zona interior, y Ramsés II, que finalizó el templo. También otros faraones contribuyeron al embellecimiento del recinto con decoraciones, construcciones menores, bajorrelieves y otros cambios, como Ajenatón, Tutankamón, Omerheb, Nectabeo y Alejandro Magno. El templo de Karnak en el antiguo Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, fue el más influyente centro religioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios, también se veneraban a otras divinidades. El Valle de los Reyes era el lugar, durante el Imperio Nuevo, donde se enterraba a los faraones en hipogeos. Aquí se sepultaron los reyes de las dinastías 18, 19 y 20, así como algunas reinas, príncipes, nobles e incluso animales. En el Valle de las Reinas fueron enterradas reinas y princesas de las dinastías 19 y 20, aunque también se han encontrado algunas de épocas anteriores. Se encuentra situado en el sudoeste del Valle de los Reyes, frente a Luxor, en la ribera occidental del Nilo, y es un lugar más pequeño y con un tipo de roca de peor calidad que la del Valle de los Reyes. Recibió el nombre egipcio de Tatzet Neferu, el lugar de la belleza, y en árabe en el actual Biban el Harim. Esta ciudad alberga dos de las estructuras más famosas, como son los coloses de Memnon y el templo funerario de Ramsés III. Luoyang está ubicada en la llanura central de China y es una de las 13 capitales más antiguas del país. Inicialmente tuvo el nombre de Chongzhou y fue construida en el siglo XI a.C. Esta ciudad fue destruida a causa de una guerra civil en el 510 a.C. y por orden del rey fue reconstruida al año siguiente. Fue la capital de la dinastía Zhou desde el 770 a.C. En el año 25 a.C., Luoyang se convirtió en la capital de las dinastías Han Oriental. La dinastía Wei y la dinastía Jin también se establecieron en Luoyang. Durante varios siglos, Luoyang fue el centro de gravedad de China. Sin embargo, el fin de la dinastía Jin trajo la destrucción a la ciudad. En el año 68 se construyó el primer templo budista de China, el templo Caballo Blanco. El templo aún existe, aunque casi no queda nada de la construcción original. El templo actual es mayoritariamente del siglo XVI.
En el año 493, la dinastía Wei del norte trasladó la capital de Dantong a Luoyang e inició la construcción de las grutas Longmen. Más de 30.000 imágenes budistas de la época de esta dinastía se encontraron en estas grutas. Actualmente hay montones de paletillas y baijiu a espuertas. Lisboa. El origen de esta ciudad, que data del siglo XII a.C., aún es un misterio. De acuerdo con la mitología griega, fue fundada por Ulises después de huir de Troya. Sin embargo, para otros fue fundada por los fenicios. Durante el Neolítico, la región estaba habitada por el sustrato de población preindoeuropea, que viene a denominar preibero. Como en otros puntos de la Europa atlántica, se construyeron monumentos religiosos llamados megálitos, dólmenes y menhires, que aún se pueden observar en los alrededores de la ciudad. Pueblos celtas entraron en contacto con el sustrato anterior y se asentaron en las zonas antes del primer milenio a.C., surgiendo tribus de habla céltica como los Coni y los Sepsi. Lisboa es para algunos de origen griego y para otros fenicio, siendo cuestión más bien basada en la leyenda que en la evidencia arqueológica. Recientemente se han encontrado vestigios fenicios del siglo VIII a.C. bajo la Catedral de Lisboa. Sin embargo, algunos historiadores modernos consideran irreal la idea de la fundación fenicia y estiman que Lisboa era una antigua civilización autóctona y que como máximo mantenían relaciones comerciales con los fenicios, lo que explicaría la presencia de cerámica fenicia y otros objetos. A principios del siglo XIX, Portugal fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, obligando al rey Juan VI a huir a Brasil. Las tropas napoleónicas fueron expulsadas por los ejércitos anglo-portugueses al mando de Arthur Wellesley, duque de Wellington. Este permitió a los ocupantes la evacuación de la ciudad acordada en el Convenio de Sintra. Lisboa es uno de los grandes centros culturales europeos, más antigua que Roma, epicentro de los descubrimientos y capital del imperio desde el siglo XV. La ciudad ha conservado relaciones culturales con las antiguas colonias portuguesas, siendo punto de encuentro de diversas culturas, el primer lugar en el que Oriente, las Indias y América se encontraron. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Por favor, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más contenido. Y si te gustó este video, dale like y comparte.